Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Sexto sentido. Editar. ¿De qué estás hablando? Escucho que algunos de ustedes preguntan. Bueno, en realidad no me lo estás preguntando porque no te he dado ninguna razón para hacerlo, pero si lo hicieras, podría decirte que es básicamente porque recientemente construí una nueva PC y está funcionando de maravilla. Debido a mi actualización, ahora soy más capaz de realizar múltiples tareas a la vez, editar y procrastinar. 3 hurras por Verix. Muchas gracias a Double Vladimirico por señalar que mis saltos temporales y las marcas de progresión de escena no se mostraban correctamente. Qué vergüenza para todos ustedes que no me lo hicieron saber antes que él. Por eso escribimos reseñas. De todos modos, esa misma persona dejó una reseña muy agradable y, dado que es la primera reseña detallada que he recibido, me gustaría extender un agradecimiento público. Esto tomó un poco más de lo que quería debido a las pruebas de la universidad, así que espero no haberlos hecho esperar demasiado. Si recibo más reseñas, podría comenzar a seleccionar una o dos al azar para que aparezcan en notas previas o posteriores, así que dame algunas para que pueda informar a la gente de tus amables palabras. Él era una mujer, o ella era una mujer. El rey de Gran Bretaña era una mujer. La idea era tan absurda que Kiritsugu tuvo que irse y calmarse para no cuestionar la validez de toda la historia. Más allá de la confusión con respecto al género, en realidad había quedado impresionado. Por lo que podía decir, Saber era una sirvienta de primer nivel con todas sus estadísticas de rango A o superior. Lo único que le faltaba era suerte. Cuando se enteró, Kiritsugu casi se rió en su cara. Por supuesto que él, una de las personas más desafortunadas de la Tierra, estaría atrapado con una sirvienta igualmente destinada a la desgracia. Suerte de rango D, qué miserable. Sin embargo, los mendigos no podían elegir. Solo perdería su sirviente si los otros amos invocaban a Heracles o cualquiera de los otros dioses o semidioses. Aquiles, Artemisa, Karna, Arjuna, Merlín, Vlad el Empalador o se estaba olvidando de alguien importante, no. Pero la especulación era inútil en un momento como ese. Ella lucharía contra quien se interpusiera en su camino. La única pregunta era si ganaría. Maestro, dijo una voz suave pero autoritaria detrás de él. Kiritsugu estaba de pie en el borde de un balcón de piedra que conectaba con una gran zona de asientos para invitados dentro del castillo. El balcón unía 2 torres del castillo y hacía que la pared quedara al ras del borde de cada torre. Cuando se dio la vuelta, ella apareció a la vista. Cabello dorado atado en un moño que parecía brillar a la luz de la luna. Ojos verdes penetrantes y severos que contenían una terquedad ardiente y una determinación increíble que contrastaba con un rostro suave pero pronunciado que mostraba una belleza joven e inocente. Su cuerpo era bastante delgado, pero la forma en que se comportaba con la armadura plateada hacía que pareciera que el acero era tan ligero como el papel. Había muchas cosas que se yuxtaponían con esta sirvienta solo en apariencia y, personalmente, Kiritsugu no quería experimentar más. Saber, reconoció, deseando tener algo que hacer con sus manos, preferiblemente fumar. Iris bien me ha informado de tus planes para esta guerra, comenzó con una voz fría e impersonal. Esto era todo, ¿no? Donde ella se revela contra él y le corta la cabeza con esa espada invisible suya. No lo había esperado tan pronto. Tal vez más tarde en la guerra, cuando detonó los explosivos en la iglesia o asesinó a los otros maestros a sangre fría, pero su guerra ni siquiera había comenzado y ella ya estaba a punto de... Debo confesar que no esperaba que mi maestro fuera tan hábil en tácticas como tú. Con tu planificación, seguramente podremos reclamar el Grial juntos, dijo con una sonrisa, levantando un brazo y apretando un puño frente a su cara. Bajó el brazo una vez que el efecto dramático cumplió su propósito. Que, bueno, al menos no tendría que hacer una exhibición de las habilidades que había aprendido mientras entrenaba con Maeve. Al menos, todavía no. Su rostro se suavizó un poco y sus hombros se relajaron. Eso significa mucho viniendo del rey que nunca perdió, respondió, dándole la espalda y apoyándose en la balaustrada de piedra. Detrás de ella, el rey en cuestión negó con la cabeza. Me confundes con otro.
El rey que nunca perdió sería Alejandro Magno. Según tus registros históricos, yo sería el único y verdadero rey de los británicos. Corrigió, sonriendo burlonamente ante el pequeño desliz del hombre. Los errores revelan la humanidad de uno, lo cual era irónico en su caso. Se quedó en silencio por un rato, simplemente mirando fijamente el bosque cubierto de oscuridad antes de agachar la cabeza y enderezar el cuerpo. ¿Por qué? Fue todo lo que preguntó, sin siquiera volverse para mirarla. Sus manos estaban abiertas sobre la piedra helada frente a él, enrojecidas por el frío. Aunque la pregunta era vaga, Saber entendió perfectamente el mensaje subyacente. Había pensado que esta conversación esperaría hasta que nos conociéramos mejor. Sin embargo, si la respuesta te despeja la mente para la próxima pelea, estoy dispuesta a proporcionártela. Hizo una pausa y se movió lentamente hacia la balaustrada en un punto a la izquierda de Kiritsugu. Mientras pasaba la mano por la superficie cubierta de nieve, él la miraba de vez en cuando. Para el verdadero rey de toda Gran Bretaña, a veces era casi como una niña con su ingenuidad. Es una historia larga, pero brindaré los detalles necesarios para aclarar mi situación. Comenzó, desenredando la historia de Arturia Pendragon. Kiritsugu estaba escuchando tan atentamente que no había notado los rayos de sol que se asomaban por el horizonte. Cuando volvió a entrar en el castillo, casi podía declararse un experto en la historia y la leyenda artúricas. Aunque condensada y sin las hazañas personales del propio rey Arturo, había sido una historia épica. Recitó algunos de los hechos más conocidos que la humanidad había logrado conservar, así como también proporcionó algunos detalles más pequeños que se habían perdido en el tiempo. Sin embargo, nunca se había sentido aburrido o desinteresado. A través de los senderos, las amistades y las rivalidades, casi se entretuvo, si no se entristeció profundamente por las dificultades a las que se vio obligada una niña. Si Merlin estuviera aquí, Kiritsugu intentaría matarlo, antes de convertirse en un hongo o algo así. El potencial mágico de Merlin que recordaba Saber era asombroso. Tal vez Kiritsugu se estaba volviendo demasiado blando. Ya se estaba encariñando demasiado con una niña que era poco más que una herramienta que usaría para conceder su deseo. Lo más probable era que ella terminara despreciando su existencia al final de esta guerra, pero eso era algo con lo que podía vivir. Una sensación cálida alrededor de su mano lo tomó por sorpresa. Iri estaba allí a su lado, sonriendo con los ojos cerrados mientras lo empujaba para que girara a la derecha en lugar de a la izquierda. Cuando el pasillo se convirtió en una T, la izquierda se dirigía hacia su oficina. La derecha, a su dormitorio. Había planeado trabajar, pero obviamente, su esposa tenía una opinión diferente. Llevas 38 horas despierto, deberías descansar un poco. Ella puede jugar con su futura nueva amiga mientras duermes. Podemos olvidarnos del real durante 3 días. Lo consoló, teniendo que arrastrar y convencer a su marido para que se cuidara. Cuando abrieron la puerta de su habitación, de repente se sintió bastante pesado y la cama bastante cómoda. Assassin, O'Kinelli supuso que era Assassin por varias razones, explotó violentamente cuando una serie de armas doradas lo destruyeron a él y al área circundante. A través de una cámara conectada a un bate controlado mentalmente, Kiritsugu había estado observando. Hacer un familiar era mucho más fácil que esto, pero sería fácilmente detectable. Esta técnica de control mental sería casi imposible de detectar. Kiritsugu resopló divertido cuando la escena terminó. En su mente la reprodujo, tratando de encontrar los matices que se habían perdido. Assassin se había acercado sigilosamente como un ratón, había hecho algunas acrobacias como si fuera un agente secreto que irrumpía en una bóveda bancaria protegida con rayos láser y luego había explotado, a falta de un mejor término. Un príncipe dorado en la cima de la mansión Tosaka había sido el causante de ello, soltando tonterías que Kiritsugu no podía descifrar ni siquiera leyendo los labios. Toda esta obra que Tokiomi y Kirei estaban llevando a cabo era casi ridícula. Había tantos agujeros en la trama que cualquiera con suficiente habilidad de deducción podría ver a través de ellos, incluso si no hubieran sabido que Kirei y Tokiomi estaban confabulados. Para empezar, a los asesinos se les llamaba asesinos porque su premisa principal era el sigilo.
La abrumadora mayoría de los asesinos poseían un nivel variable de una habilidad llamada ocultación de presencia. Esta habilidad enmascara la presencia, imagínense eso, de un sirviente tanto del amo como del sirviente. Así que mientras el asesino no esté dentro de la línea de visión directa de un mago o sirviente, a todos los efectos, se volvería invisible. A menos que el príncipe dorado estuviera vigilando atentamente el perímetro, el asesino nunca habría sido notado. Pero si el chico dorado hubiera estado vigilando el perímetro, el asesino habría reconocido la amenaza y nunca habría avanzado en primer lugar. El segundo punto débil de su juego era el hecho de que varios familiares habían observado la batalla, pero no habían sido detectados. Si Kiritsugu, que estaba a kilómetros de distancia, podía detectar familiares en el área desde la cámara de su bate, un mago tan hábil como Tokio Mitosaka también lo habría hecho. Querían espectadores, querían mantener la apariencia de que Assassin había sido eliminado por Tokiomi en los primeros días de la guerra. Les habría resultado muy útil. Assassin podría ser más efectivo si nadie, aunque estuviera vivo, pudiera atacar por la espalda. Finalmente, el agujero más evidente en su farsa. Ningún sirviente se rendiría y moriría tan fácilmente como lo había hecho ese Assassin. Permanecer en el mismo lugar mientras el príncipe dorado despotricaba, muy probablemente, sobre su superioridad. Y luego ni siquiera moverse un centímetro cuando salió volando la primera arma. Habían sucedido cosas más estúpidas, pero era poco probable. O bien Assassin tenía algún tipo de fantasma noble que alteraba el tiempo similar al suyo, tenía un fantasma de tipo teletransportación que rayaba en la magia verdadera o la opción más simple, pero igualmente extraña. Múltiples copias. Cada uno tenía las mismas oportunidades, ninguna de ellas importaba. La principal conclusión era que Kira Kotomine estaba fingiendo su derrota en la guerra del Grial. Lo que significaba que se dirigía a la iglesia. Cuando Kiritsugu no estaba seguro, le daría un día para asegurarse de que el falso sacerdote estuviera dentro. Entonces, su plan se concretaría y la guerra estaría un paso más cerca de la victoria. Un paso muy grande, podría añadir. Kiritsugu bajó los binoculares antes de girar la cabeza para mirar de nuevo a Mailla. Solo habían pasado 8 días desde que Saber fue invocada, 4 de esos días habían sido en Fuyuki. Saber fue invocada temprano específicamente para que Kiritsugu pudiera probar sus habilidades mientras tenía el drenaje de un sirviente. Fueron decepcionantes, pero manejables. Esperaba que el gran drenaje de sus reservas de maná se debiera simplemente al ritual de invocación, pero no contaba con ser más fuerte. Había llegado temprano a Fuyuki para empezar a explorar y familiarizarse nuevamente con los detalles finos de ambos lados de la ciudad. También sirvió como otra prueba para su hechicería. Con una distancia tan grande entre Saber y él, el drenaje se amplificó y él realmente pudo sentir el flujo constante que mantenía su cuerpo. Kiritsugu razonó que esto sería similar al drenaje que Saber tomaría cuando estuviera en combate. Mailla estaba inmóvil como una estatua, arrodillada sobre el techo de concreto del hotel con un rifle de francotirador en la mano. Estaba usando la mira para observar una pequeña casa. Descubrieron que contenía un Aver Velvet en un extraño accidente. Como Kiritsugu había llegado temprano, se quedaron sin comida. Por lo tanto, tuvieron que ir a buscar más en un local de comida rápida en la calle de uno de los hoteles que alquilaban. Como Kiritsugu ahora podía ocultar su estatus de maestro con la artesanía rúnica, viajar por la ciudad y actuar como un plebeyo era posible. Entonces exigió que consiguieran comida de un puesto de comida familiar especial que, según él, tenía la mejor comida para llevar en Fuyuki. Aunque solo era un novato avanzado, la artesanía rúnica le permitió hacer muchos trucos interesantes. Además de reforzar la durabilidad y el poder defensivo de su atuendo, también podía realizar ataduras básicas e incluso trampas con algo de tiempo. El único problema era que tenía que estar inscrito en un medio. Maeve le había advertido que, en teoría, era posible injertarse runas en la piel, pero que terminaría como la mayoría de los casos del pasado. Una muerte espantosa. O locura, lo que ocurriera primero. Mientras caminaban para recuperar su comida, los fuertes y descuidados golpes de alguien golpeando acero atrajeron a la pareja hacia una biblioteca.
Descubrieron a un verdadero gigante y a un cachorro de extranjero, gritándole furioso en inglés al hombre más grande. Tanto Magus Killer como su asistente notaron rápidamente los sellos de comando y cuando Kiritsugu obtuvo un mejor ángulo del maestro, pudo identificarlo como Baber Velvet. Es posible que lo hubieran matado si alguno de ellos hubiera tenido armas o un sirviente propio. Por ahora, acordaron simplemente vigilar al chico. Podría resultar útil en el futuro como cebo para Kainet. ¿Aún no te has ido?, preguntó por encima de la ligera brisa de la noche. Negativo. El objetivo ha permanecido en el interior durante las últimas 7 horas, respondió Mailla, ajustando casualmente la mira mientras el viento cambiaba ligeramente. Kiritsugu se colocó a su lado, arrodillándose sobre el frío hormigón mientras le quitaba el rifle de las manos. Deberías dormir un poco, yo me encargaré, ordenó, mirando a través de la mira telescópica y apuntando a la silueta en la ventana. Sí, señor. ¿Desea que me reúna con Irisbiel y saber cuándo lleguen más tarde hoy?, preguntó, obteniendo silencio como respuesta mientras Kiritsugu se acomodaba para estar más cómodo. Negativo. Mañana deberías investigar los posibles escondites de los otros maestros. Queremos encontrar a Kainet el Melloi. Si las descripciones de personalidad sirven de base, busca en los edificios de lujo de la zona sintoísta, ordenó, escuchando sus pasos mientras salía del tejado y regresaba a su habitación. Levantó la cabeza del rifle para mirar brevemente su reloj. Eran las 2:35 de la mañana. Solo faltaban unas horas para el amanecer. Apoyó la cabeza en la almohadilla de la mejilla y cerró un ojo para ver mejor a través de la mira. El sonido de las olas, rompiendo contra una interminable playa de arena blanca pura, había un océano que parecía extenderse hasta el fin de la tierra. En el cielo, nubes blancas y esponjosas ocultaban parcialmente una puesta de sol. Los rayos de sol brillaban sobre las olas del océano como una escena sacada directamente de un museo de arte. Kiritsugu se giró y se maravilló al ver el cielo dividido en dos. Una mitad, los brillantes rojos, naranjas y púrpuras de una puesta de sol y la otra mitad, un cielo nocturno completamente negro con estrellas brillantes y un resplandor lunar deslumbrante. Una línea imposiblemente recta dividía estas dos partes directamente desde algún lugar más profundo de la Tierra, lejos del océano. Aunque la mitad del cielo estaba oscuro, la tierra debajo estaba iluminada como si fuera mediodía, otro elemento confuso. Más allá del océano infinito, había un campo dorado de trigo, así como una pradera virgen de hierba y flores de colores. Cuando una brisa marina sopló sobre la espalda de Kiritsugu, se sintió a gusto solo con los aromas. Aire salado tropical fresco, el ligero aroma a pan de los granos de cereales junto con el olor a hierba recién cortada y flores dulces en flor. Los aromas de un mundo perfectamente natural, o un mundo perfectamente tranquilo. Era la vista más pacífica en la que Kiritsugu había estado jamás. Sí, el asesino de magos estaba deshonrando la tierra. Este era otro sueño. Estos se estaban volviendo cada vez más surrealistas con cada experiencia, aunque algo era diferente esta vez. El primero había sido duro pero soportable. El combate era algo con lo que Kiritsugu estaba familiarizado. Su propia muerte, no tanto. El segundo, un infierno absoluto que todavía se apoderaba de su corazón y su mente cuando recordaba. Y ahora este, el tercero, un mundo de absoluta paz y serenidad. Se sentía increíblemente fuera de lugar, como si su presencia allí estuviera perturbando algo en un nivel que no podía experimentar por completo como humano. Algo, alguien, alguna fuerza, le estaba diciendo sutilmente que saliera. Así que caminó a lo largo del borde de la pradera y el campo de cereales, lejos del mar. No sabía cómo salir de allí de todos modos, así que esta era su única opción. Como si el mundo se estuviera construyendo a medida que se movía, el horizonte se expandía hacia el frente y se contraía desde atrás. Era como si el mundo solo se construyera alrededor de Kiritsugu, como si él fuera el creador y sin él, este mundo no existiría. A lo lejos, apareció una colina. Era una pequeña cosa que estaba ubicada exactamente en la línea divisoria entre la pradera y el campo de trigo dorado. A diferencia de las dos áreas sobre las que se encontraba, la superficie de la colina era de una arcilla marrón opaca y agrietada.
destacaba del resto de su entorno como un pulgar dolorido, exudando en realidad un aura extraña. Kiritsugu no podía precisar la emoción definitiva, pero la tristeza, el arrepentimiento y la traición le vinieron a la mente. En la cima de la colina estaba sentado un hombre empalado con varias espadas largas, apoyado en otra espada recta genérica y recuperando el aliento mientras su sangre goteaba sobre la arcilla agrietada de abajo. Kiritsugu no podía decir si había algo mal con sus propios ojos o si el área en la que estaba haciendo algo para oscurecer su visión, ya que todos los detalles más finos del hombre se habían perdido. El hombre podría haber sido una mancha negra y Kiritsugu lo habría creído. Los bordes de su cuerpo se abultaban, vacilaban y se desdibujaban continuamente como si estuviera hecho de sombras. Sin embargo, este efecto solo existía con el hombre moribundo en la colina. Era como si la fuerza que mantenía este mundo no quisiera que Kiritsugu viera quién era el hombre moribundo. Algo atrajo la atención de Kiritsugu hacia el prado y, a lo lejos, una mujer vestida de plata y azul corría hacia el hombre empalado en la espada. Gritaba SHIO. Una y otra vez al hombre de la colina. Se enderezó y pareció recuperar su energía mientras daba un paso tembloroso por la colina hacia la mujer que se acercaba. Cada vez que ella decía lo que Kiritsugu suponía que era el nombre de este extraño hombre, el mundo se sacudía como si estuviera asustado por las sílabas. Kiritsugu reconoció a la chica que corría, era saber, su sirviente, el rey Arturo. Su armadura desapareció en un destello de chispas mágicas azules. Vestida solo con su ropa común, continuó corriendo hacia el hombre empalado. Las espadas en su cuerpo desaparecieron de la misma manera que su armadura, y el hombre continuó moviéndose temblorosamente desde su colina hacia la hierba que le llegaba a la altura de las rodillas. Kiritsugu también había estado caminando hacia adelante hacia donde se encontrarían, entrecerrando los ojos y tratando de ver los detalles del extraño hombre a través de las sombras. Los dos estaban cerca ahora, pero con cada paso que Kiritsugu daba hacia adelante, el tiempo parecía ralentizarse hasta que estuvo al alcance de sus brazos, donde todo se detuvo por completo. Saber y este hombre tenían los brazos extendidos, los dedos a solo unos centímetros de distancia, pero aún separados. A pesar de lo cerca que estaba, Kiritsugu todavía no podía ver nada más allá del abismo de tinta del hombre anteriormente empalado. Algo así como la extraña fuerza de antes le decía que este individuo era de hecho un hombre. Que era importante para saber que era su propia salvación. Inseguro de cómo proceder, Kiritsugu dio un paso más hacia adelante, luego inmediatamente se arrepintió de haberlo hecho. El mundo se quebró como un cristal, con un sonido similar. La tranquila escena que lo rodeaba se hizo añicos en 1000 millones de incontables pedazos que se hicieron añicos a su alrededor. En la oscuridad, se sintió ligero, pero pesado al mismo tiempo. Caliente pero frío, pequeño pero imposiblemente grande. Sin embargo, solo duró un momento, ya que el mundo se reconstruyó de repente a partir de los fragmentos y formó un reino completamente nuevo. Lo que habían sido océanos, campos y praderas que lo rodeaban ahora era una extensión monótona de arcilla y tierra agrietada y blanda. El cielo, que alguna vez fue hermoso, del atardecer y la luz de la luna, había sido reemplazado por tonos marrones y tostados opacos, un tono feo que casi se mezclaba con el suelo de abajo. Las nubes y las estrellas fueron reemplazadas por engranajes imposiblemente enormes, que giraban en un sistema intrincado con una complejidad y una escala impresionantes. Por todas partes alrededor de Kiritsugu, a lo largo del horizonte infinito, y cayendo desde el mismo cielo, había espadas. Cimitarras, dagas, espadas grandes, hachas, lanzas. Si tenía una espada, existía aquí y parecía tener numerosos hermanos. Detrás de Kiritsugu, se escuchó el sonido de una de estas espadas al empalarse en la arcilla. Al girarse para examinarla, encontró una espada maltratada a la que le faltaban trozos e innumerables grietas alineaban su superficie. Mientras examinaba la espada recién caída, algo en estas armas le llamó la atención a Kiritsugu. Sin escuchar una voz, sin haber estado allí antes, sabía que cada una de esas espadas representaba una muerte. Quizás la muerte de su dueño o la muerte de un inocente, pero una muerte al fin y al cabo. Quienquiera que fuera dueño de este mundo usaba espadas como un sistema de conteo.
Era para indicar fracasos. ¿Era este el destino de Kiritsugu? Sus acciones para distorsionar el destino lo enviarían a un curso de incontables fracasos. Pero, ¿cómo podría convertirse en un sirviente? Ninguna de sus acciones lo etiquetaba como un héroe. Según todos los indicios, sería un villano o... No aceptaría el llamado de la contrafuerza, no lo haría. Sabía que aceptar esa atadura era una maldición peor que la muerte. Toda su vida había hecho acciones para evitar que la contrafuerza se formara, ¿realmente se convertiría en lo que había estado tratando de detener? Kiritsugu salió de su confusión interna y se volvió a concentrar en el mundo que tenía frente a él. Más allá de la espada, estaba la misma pequeña colina de antes. Cerca de su base, había un anillo más condensado de armas que brillaban con poder mágico, las espadas más poderosas recolectadas por el dueño de este mundo. Dividieron la colina y formaron un camino improvisado que conducía a la cima. A lo largo de este camino, el hombre de antes caminó, esta vez sin sombras. Las espadas sobresalían de todo su cuerpo y la sangre goteaba profusamente de las heridas. Obstinadamente, se tambaleó hasta la cima de su percha. Dentro de su mano había una espada, que usaba como bastón para ayudarlo en su viaje. La espada era magnífica. Un mango azul, una empuñadura dorada y una hoja que casi dolía de mirar por el brillo. Una especie de inscripciones se encontraban sobre la empuñadura de la espada, pero Kiritsugu no podía distinguirlas desde tan lejos. Al darse cuenta de que sus piernas no funcionaban, Kiritsugu solo pudo observar al hombre subir su colina. Cabello blanco ceniciento y piel bien bronceada. Desde los hombros hasta las muñecas, estaban cubiertos con un atuendo carmesí. Las dos piezas de material solo cubrían esa área, separadas en la parte posterior pero unidas por una banda de metal. Alrededor de su cintura, había una especie de faldón del mismo color carmesí que fluía hasta la parte posterior de sus rodillas. Todos los demás elementos de su atuendo eran negros con acentos de plata, aunque gran parte se mezclaba con la tela carmesí debido a la sangre empapada. Cuando el hombre de carmesí se acercó a la cima de su colina, la espada en su mano se levantó hacia el cielo, brillando brillantemente a través del mundo opaco como un faro. Tan rápido como había subido, la espada cayó y en un movimiento rápido, se estrelló hasta la mitad en la arcilla agrietada. Como si fuera una extensión de la espada, el hombre cayó de rodillas y bajó la cabeza. «Lo siento», dijo, con la voz tan alta como si estuviera al lado de Kiritsugu. No contenía tristeza ni enojo. Simplemente un tono hueco de arrepentimiento. «No tuve elección», continuó, el dolor también se reflejaba en sus palabras. Incluso cuando el hombre se inclinó más y más hacia la espada, sucumbiendo a sus heridas, no derramó una lágrima. En lugar de llorar, una pequeña sonrisa adornó su rostro. Kiritsugu entrecerró los ojos para ver el rostro del hombre empalado, pero antes de que pudiera obtener más detalles, el espadachín se desplomó en el suelo. De repente, los engranajes increíblemente enormes dejaron de moverse y comenzaron a desmoronarse y a caer del cielo. Kiritsugu miró hacia arriba a tiempo para ver un engranaje enorme cayendo directamente sobre él, a solo unos metros de aplastar su cuerpo comparativamente pequeño. Kiritsugu se despertó sobresaltado, abrió los ojos de golpe antes de cerrarlos de golpe tan pronto como pudo, cuando el brillante sol amenazó con quemar sus retinas. Se puso de pie y entreabrió los ojos, dejando que se ajustaran naturalmente antes de sacudirse el sueño. Cuando terminó, Kiritsugu verificó su entorno y dejó escapar un suspiro tenso. Estaba de nuevo en el techo, ligeramente alejado del parapeto del edificio donde estaba apoyado su rifle. Temblorosamente, se sentó en el mismo parapeto y dejó caer la cabeza entre las rodillas. Con una respiración temblorosa, se pasó ambas manos por el cabello y miró la hora. 10, 13, Iri y Saber llegarían pronto, lo más probable es que Mailla estuviera lista para completar su objetivo en este punto. ¿Ese sueño había estado relacionado con él como los otros dos? ¿O era un sueño de su sirviente? ¿O había sido originalmente un sueño de su sirviente, pero tomado por la fuerza que reveló sus otros dos sueños? Había tantas opciones y Kiritsugu no tenía ninguna respuesta. Bueno, al menos tenía una respuesta. Tal vez pensar en ella le aliviaría la mente.
Kiritsugu metió la mano en un bolsillo de su gabardina y sacó un buscapersonas sencillo. Al pulsar el botón de envío, una luz se encendió en la distancia, antes de que una onda expansiva acompañada del sonido de una gran explosión sacudiera el edificio en el que Kiritsugu se encontraba. Ahora se había quedado sin respuestas. Toda la iglesia, gritó con la boca abierta y los ojos muy abiertos. ¿Qué clase de maníaco colocaría explosivos para destruir una iglesia? Casi gritó, levantando los brazos con exasperación mientras caminaba de un lado a otro por el sótano poco iluminado. Tokiomi era, en la mayoría de las ocasiones, un individuo muy civilizado y recatado. Pero cuando un psicópata hacía volar por los aires una iglesia, el hogar del supervisor y refugio temporal de su cómplice en el crimen, definitivamente tenía una razón para asustarse. Kire ya había muerto, pero Rise ya había sobrevivido. Era poco antes de la tarde, por lo que estaba cuidando un pequeño jardín de flores un poco alejado de la iglesia. Rise ya había comenzado ese pequeño hábito después de que una mujer bastante vacía visitara la iglesia unos años atrás. Ella comentó que le interesaban las flores y el aficionado en él se puso a trabajar para intentar ver si podía llenar esos ojos vacíos de ella. Rise ya estaba herido, pero sobreviviría, afortunadamente. Actualmente, estaba en el hospital recuperándose. Tokiomi contaba sus bendiciones de que su amigo sobreviviera. Si bien no era un participante directo, tener al supervisor de su lado era obviamente ventajoso. Además de eso, si el supervisor hubiera muerto, la iglesia caería sobre los participantes de la guerra del Grial como la maldita fuerza contraria. Tokiomi no podía arriesgarse a visitar a su amigo, eso levantaría demasiadas cejas, incluso si era un supervisor conocido. Por lo que Archer había deducido, la iglesia explotó violenta y repentinamente sin un solo toque de magia. El propio Archer ni siquiera había detectado explosivos cuando visitó la iglesia, lo que significaba que la tarea de colocarlos había sido realizada por un experto. Aún así, Assassin no habría visto las bombas. Siendo ellos mismos expertos en movimientos furtivos y deshonestos, no sería su primera prioridad asegurar la base de sus maestros. Algo andaba mal aquí, y eso le provocó un escalofrío en la columna vertebral a Tokiomi. Podría haber sido otro sirviente, más hábil que Assassin con los explosivos. No era imposible, pero increíblemente improbable. Tosaka continuó pensando mientras caminaba de un lado a otro, mirando hacia atrás en sus recuerdos en busca de pistas. Caster estaba fuera, no había habido señales del usuario de magia, pero los explosivos en sí eran convencionales. Assassin no tenía ninguna razón para bombardearse, eso era estúpido. Archer, ni una oportunidad. Saber, Lancer, Rider definitivamente no eran la causa. Solo quedaba Berserker, quien muy bien podría estar lo suficientemente loco como para destruir un edificio sagrado sin ninguna razón explicable. Pero habrían sido detectados por los propios Assassin, no. Kire ya había murmurado para sí mismo sobre otro maestro cuando estaba vivo. ¿Cuál era su nombre? Cristigo, emblema. Tokiomi se movió hacia su colección de pergaminos de papel escritos por su péndulo, tomó uno y leyó la lista frunciendo el ceño. No, se había olvidado mal. El hombre en cuestión era Kiritsugu Emiya. Cuando le revelaron el nombre, Tokiomi apenas le dio una segunda mirada. Con Gilgamesh como sirviente, nadie en toda la guerra podría representar una amenaza para él. Al leer el documento, Tokiomi palideció visiblemente. Explosivos, subterfugios, desmantelamiento de campos acotados, balística, magia que altera el tiempo. Las habilidades del hombre estaban diseñadas para una sola cosa: asesinato. Desafortunadamente, su alias como el asesino de magos tenía peso, ya que ya había matado a un ejecutor muy hábil con solo presionar un botón. Maldita sea, maldita sea. Todo estaba yendo mal. Con un grito de furia, Tokiomi barrió la mesa con la mano y arrojó una pila de libros por toda la habitación. Jojo, se oyó un ruido pomposo detrás de él, y el sonido metálico de una armadura dorada se hizo evidente. La espalda de Tosaka se enderezó y se le erizó el vello de la nuca. Tokiomi, me inclinaba a creer que eras un individuo más solitario y controlado.
Tirar libros por la habitación ofrece una nueva y divertida perspectiva de tu carácter. Gilgamesh ya estaba resultando difícil de controlar. Tokiomi había creído que la sumisión absoluta apaciguaría al sirviente, pero incluso en el breve tiempo que pasaron juntos, pudo notar que el rey dorado se estaba aburriendo. Desafortunadamente, esto aumentó su irritabilidad. La sumisión no era entretenida, lo que dejó al rey de reyes necesitado y con ganas de vagar. Tokiomi lo dejó, por supuesto, ¿cómo podía negarse? Agradecido de que su aventura no hubiera resultado en nada. Mi rey, comenzó Tokiomi, inclinándose profundamente con un brazo sobre el pecho. Han llegado noticias sobre la guerra. Kirei ha caído y Assassin ha sido asesinado por extensión. Esto ha retrasado enormemente nuestros planes, replicó Tokiomi, ligeramente confundido por el silencio que siguió. Cuando estaba a punto de hablar, Gilgamesh se rió de repente. ¿Crees que estoy tan desinformado? Por supuesto que lo sabía, probablemente antes que tú. Un sutil porque yo estaba allí era evidente. Es una pena, tenía la intención de pasar un rato bastante interesante jugando con ese hombre, reveló Gilgamesh. Caminó a grandes zancadas por el frío suelo de hormigón del sótano e hizo una mueca al ver los tomos polvorientos que había sobre la mesa. ¿Tienes dudas sobre mi victoria en esta guerra, Tokiomi? Preguntó Gilgamesh, con la voz llena de una malicia abrumadora. El tipo de tono que pronunciaba descaradamente. Acepta y muere. No, en absoluto, mi rey. Simplemente reconozco la pérdida de una fuente potencial de entretenimiento, respondió Tokiomi, sacando las palabras directamente de su trasero. Se enderezó después de su reverencia y encontró el rostro del rey de reyes momentáneamente aturdido. Poco después estalló en una carcajada estrepitosa y completa. En realidad me sorprendiste, Tokiomi. Sigue así y tal vez te permita postrarte a mis pies mientras tomo el grial. Terminó con una sonrisa y desapareció del sótano con chispas doradas. Tokiomi dejó escapar un suspiro cuando se fue. Con toda honestidad, Gilgamesh lo asustó muchísimo. El carisma emanaba de él, pero esa mirada feroz, así como su moralismo y su naturaleza arrogante y pomposa, lo hacían aterrador. Tokiomi se dejó caer sin contemplaciones en una silla, frotándose la barbilla con una mano mientras urdía un nuevo plan para asegurar su victoria, y la raíz. Waver Velvet abrió de golpe la puerta de su nuevo hogar y se quedó de pie tratando de encontrar el lugar de la explosión que sacudió el suelo. Entornando los ojos para mirar a lo lejos, vio el comienzo de una nube negra. Ahí. ¿Lo ves? Preguntó a nadie en particular, señalando en dirección al bosque. Sabía que era una explosión. El joven mago frunció el ceño. Pero eso vino desde la dirección de la iglesia. Un resonante y áspero HMHMM vino a su mente. En efecto. Parece que alguien está jugando sucio. Tal vez deberíamos revisar nuestra propia propiedad o investigar a pie. ¿Qué opinas, muchacho? Preguntó Ryder, recibiendo un gruñido como respuesta. No creo que encontremos nada en ninguno de los dos lugares. Pero si te hace feliz, entonces da igual, echaré un vistazo y luego podremos ver qué pasó. Si nos descubrieran, quien quiera que haya causado eso, nos haría lo mismo a nosotros, comentó Waver, caminando por los costados de la casa y comprobando si algo estaba fuera de lugar. La casa de 2 pisos de Mackenzie era una mezcla híbrida de perspectivas occidentales y orientales, aunque definitivamente más occidentales. Con paredes de madera, tejas para el techo y ventanas, intentaba transmitir una casa pintoresca con el sutil toque de orientalismo casi moderno. En el interior, había tatamis tradicionales y en el dormitorio, había futones en lugar de camas. Una cerca promedio con secciones rectangulares de madera, así como setos, rodeaban la propiedad y brindaban privacidad. Todo eso ubicado en el distrito de Miyama, bastante cerca del río, por lo que Waver podía ver la nube de humo que se desprendía de la iglesia. No estaría tan seguro, muchacho. Con Assassin caído, esto debe haber sido obra de otro maestro. Este maestro podría vernos como valiosos y tiene la intención de mantenernos con vida hasta que ese valor se agote, comentó Ryder sabiamente. Waver lo pensó por un momento. Eso es estúpido.
Si un mago pudiera bombardear la iglesia del supervisor, ¿no crees que haría todo lo posible para eliminar a tantos maestros como fuera posible para poder reclamar el grial? Preguntó Aver, murmurando mientras miraba alrededor del borde de la cerca en busca de algo fuera de lugar. Piensa un momento, muchacho. ¿Por qué un maestro que deseaba reclamar el grial intentaría matar al supervisor? Lo reprendió Ryder, intentando que su maestro descubriera lo que él mismo estaba deduciendo. Aver se tomó un momento para refunfuñar algo antes de que sus ojos se abrieran de par en par y pareciera que brillaban con una revelación repentina. El maestro debe saber algo que nosotros no sabemos. Por eso está atacando al objetivo más improbable de la manera más impredecible. Exactamente. Ahora lo único que nos falta averiguar es qué sabe este maestro sobre la guerra que nosotros no sabemos. Aver sintió un escalofrío recorrer su espalda junto con la repentina y palpable sensación de que lo observaban. ¿Eh? Dijo en voz alta, girándose para mirar hacia atrás. No había nadie allí, pero podría haber jurado, tal vez solo necesitaba dormir más. Se frotó los ojos y bostezó, murmurando para sí mismo sobre el café. Espera un minuto, Ryder, ¿cómo supiste que Assassin era el sirviente que murió? En pleno vuelo, Iris sintió una oleada de energía proveniente del Santo Grial. Soltó un jadeo y se llevó la mano al pecho. La sensación era difícil de describir. Era como si una tenaza negra como la tinta se hubiera apretado un poco alrededor de su corazón, quitándole fuerza al cuerpo. Si intentaba concentrarse en esta nueva energía que rodeaba su núcleo, se encontraba con extraños susurros que invadían su mente. No podía discernir lo que decían porque estaban en una lengua desconocida. Pero el simple hecho de escuchar las sílabas le producía escalofríos en la columna vertebral. Saber que estaba sentada a su lado, la agarró del brazo. «Irisbiel, ¿pasa algo?», preguntó con los ojos llenos de preocupación. Irisbiel tuvo que admitir que Saber era una mujer verdaderamente hermosa. Con todas las cualidades que definían a una mujer como linda, vibrante y joven, un contraste con la propia Irisbiel. Kiritsugu en un momento la había llamado una belleza más regia y madura. Ella todavía no entendía lo que eso significaba, pero su corazón se había acelerado cuando lo escuchó por primera vez. Para su viaje, y debido a que Saber no podía desmaterializarse, Kiritsugu había salido y le había comprado un traje negro. Estaba bien hecho y se ajustaba a su cuerpo. ¿Cómo había obtenido las medidas? Iri no quería saberlo. Pero el traje amplificaba su apariencia al contrastar los ideales de una mujer fuerte e independiente y una niña joven e inocente. El rostro de dolor e incomodidad de Iri sonrió lentamente. Apoyó la mano que había estado sobre su propio pecho sobre la mano enguantada de Saber. «Estoy bien». Fue solo que hizo una pausa, luchando por encontrar una manera de expresar sus pensamientos. «Un sirviente ha caído», decidió, observando la conmoción que se extendía por el rostro de Saber, encontrando secretamente un poco de placer en sorprender al único rey verdadero. «¿Cómo puedes estar segura?», preguntó Saber, sin poder creer que un sirviente ya había caído. Ni siquiera estaba en el suelo de Fuyuki todavía. «¿Sabes cómo los mataron o quiénes?», Iri negó con la cabeza. «No, pero confía en mí. Apuesto a que Kiritsugu sabe cómo sucedió, se lo preguntaré cuando pueda», explicó, mirando hacia la ventana a su derecha y observando la costa de Japón. «Sí, Kiritsugu parece ser un hombre con amplios recursos e información», afirmó Saber, abriendo la boca de nuevo como si quisiera hablar más antes de cerrarla. Tal vez estaba meditando sobre las palabras, ya que expresó su preocupación más tarde. «Irisbiel, tenía intención de preguntarte, pero no quería cuestionar sus tácticas. ¿Por qué no estoy luchando junto a Kiritsugu?». Iris se había preguntado cuánto tardaría Saber en hacer esa pregunta, así como algunas otras. Había intentado inventar mentiras para contarle al rey y había desarrollado una bastante sólida. Pero ahora, al mirar fijamente los ojos esmeralda de Saber, descubrió que mentir era lo último en lo que pensaba. Iris sintió que sus mejillas se calentaban por la mirada que estaba recibiendo sola. «Kiritsugu ha decidido que sería mejor si trabajara junto a ti», comenzó, decidiendo toda la verdad. Su primera razón fue que otros maestros creerían que yo soy tu maestra y no pensarían en buscarlo.
La segunda fue para que pudiera proporcionarte magia curativa durante el combate y la tercera fue porque se cayó, con los ojos vidriosos por un minuto para volver a enfocar. Porque cree que no trabajarían muy bien juntos. Admitió, viendo al rey de los caballeros inclinar la cabeza hacia un lado confundida. No lo entiendo, ¿por qué Kiritsugu se sentiría así? Entiendo los méritos del secreto. Sin embargo, ambos somos hábiles estrategas y colaborar para desarrollar un plan aumentaría nuestras posibilidades de victoria. El ceño de saber se frunció con agitación cuando Iris se rió de eso. Irisbiel, ¿por qué te ríes a mis expensas? Lo siento, saber, no me estoy riendo de ti. Me estoy riendo más de la idea de que tú y Kiritsugu trabajen juntos. Se tranquilizó, sacudiendo la cabeza y echando el pelo ceniciento sobre sus hombros. Desafortunadamente, tú y Kiritsugu tienen diferentes ideales, y si se vieran obligados a estar juntos, nunca lograrían nada. No se lo guardes rencor, su objetivo es lograr su deseo, y esta ha sido la ruta que ha elegido. Aún no lo entiendo, comenzó a decir saber, pero se reclinó en la silla y cerró los ojos. Pero tendré fe en ti y en mi amo para tomar las mejores decisiones, es mi responsabilidad como sirviente, declaró, dejándolo así. El avión aterrizó pacíficamente y Saber escoltó a Iri como si fuera una verdadera princesa o, al menos, una costosa pieza de cristal. Se quitó el guante, tomó la pálida mano de Iri y la condujo por las escaleras hacia un auto que la esperaba. Después de subir y viajar aproximadamente la mitad del camino hacia su destino, las dos mujeres comenzaron a hablar e Iri reveló que nunca había estado realmente fuera del castillo antes de hoy. Compadeciéndose de ella, Saber decidió que viajaran por la ciudad, y posteriormente el resto de su camino, a pie. Kiritsugu no lo habría aprobado, pero afortunadamente, ella sabía que él la perdonaría. Entonces, ¿a dónde te gustaría ir primero, Irisbiel? Preguntó Saber, mientras se ponía el guante que se había quitado para ayudar a Iri a salir del coche. Al notar su error, Saber abrió rápidamente la boca para corregirse. Si no hubiera estado mirando, Iri se habría perdido el leve rubor que se le subió al rostro. Es decir, se puso nerviosa, miró a su alrededor y vio algo a lo lejos. Quizás deberíamos evaluar las habilidades culinarias locales, preguntó, con la voz repentinamente teñida del entusiasmo de una niña pequeña. Iri solo pudo sonreír, tal vez ya había contagiado al rey de los caballeros un poco más de lo que esperaba. Irisbiel ya había gastado todo el dinero que Kiritsugu le había dado. Más de $300 estadounidenses, supuestamente de algún país, en comida que terminó en el fondo del estómago aparentemente infinito de Saber. Se suponía que era para ella misma, pero en realidad encontraba más placer en alimentar a Saber que en comprar golosinas para ella misma. ¿Estás segura de que no quieres un poco? El chef lo había llamado Ikayaki, y debo decir que el nombre no se relaciona con su sabor, propuso Saber, hurgando en su propio plato, que parecía una cosa asada a la parrilla, en un palo. Sonriendo, Iri declinó la oferta y miró hacia el océano, perdiéndose en las olas rompientes. Algo en las olas atrajo su atención. Tal vez la naturaleza lenta y elegante del agua, o la naturaleza ilimitada del océano. Escuchó vagamente su nombre, pero no le preocupó hasta que lo acompañó un tono autoritario. ¿Irisbiel?, preguntó Saber, llamando su atención con una voz ligeramente elevada antes de continuar. Tengo algunas preguntas, ¿te importaría responderlas? Para ser el rey de Gran Bretaña, ella era terriblemente tímida y cuidadosa al pedir permiso antes de hacer casi cualquier cosa. Era algo tierno. No necesitas pedir permiso. Saber, si tienes una pregunta simplemente pregúntala y te daré una respuesta si puedo, aclaró Iri, mirando a Saber a los ojos con una sonrisa. El aire fresco del mar era algo tan nuevo y vibrante para Irisbiel. Incluso con la tensión del grial dentro de ella, se sentía llena de energía. Las nuevas vistas, los nuevos olores e incluso los nuevos sonidos eran tan extraños y emocionantes que apenas podía contenerse en el pequeño asiento de plástico de su mesa. Ahora entendía por qué ella siempre quería explorar el exterior con Kiritsugu. Muy bien, dijo, dejando la comida en la mesa antes de limpiarse las manos y la boca con una servilleta.
Si no logro proporcionarles a ti y a Kiritsugu el grial, ¿qué le sucederá a Yasbiel? Iris se estremeció con fuerza como si la pregunta la hubiera apuñalado físicamente en el hombro. E inmediatamente el rey de los caballeros comenzó a disculparse por preguntar, pero Iri exigió que estaba bien. Después de un momento de silencio incómodo, la conversación regresó. No me gusta pensar en eso, para ser honesta. Si no puedo proporcionarle libertad a Iri a través del deseo de Kiritsugu, entonces, bueno, al menos no tendría que luchar en otra guerra del Grial. Con todo lo que Ash le ha hecho, lo más probable es que solo dure 20 años. La próxima guerra sería 60 años después. Iri miró el plato que Saber había terminado a medias, con los ojos en blanco y la voz hueca, mientras trataba de no pensar en las palabras que estaba diciendo. 20 es lo que duraría si no fuera por la guerra del Grial. Ash simplemente podría hacer que la mataran o castigaran por su corto tiempo de vida. Terminó, conectando su mente con el cuerpo mientras sus ojos se iluminaban con su habitual felicidad brillante. El cambio de tono fue casi aterrador, más aterrador aún cuando Iri sonrió tristemente. Saber reflejó ese miedo a la perfección. No tenía ni idea. Hizo una pausa, castigándose mentalmente por haber preguntado en primer lugar. De repente se puso de pie, para gran sorpresa de Iri. Entonces, por mi honor como caballero, te mostraré todo lo que pueda antes de que la guerra nos lo exija. Asintió, se quitó el guante y le ofreció la mano una vez más. Tomándolo con cautela, Iris se encontró siendo arrastrada hasta sus pies y calle abajo a un ritmo que era difícil de mantener. Ese Saber. ¿A dónde vamos?, gritó, tratando de seguir el ritmo mientras la niña más pequeña la arrastraba por los pasillos y callejones. Hacia el océano. Te he visto mirándolo toda la tarde, replicó Saber riéndose, aliviada cuando Iris se unió a ella. Después de una breve carrera, llegaron al borde del océano, la risa se fue apagando a medida que disminuían la velocidad. Iris solo pudo maravillarse ante la interminable capa azul a unos pocos metros de ella. Después de admirar su mirada de asombro durante un tiempo, Saber le sugirió que se metiera en el agua. La mirada que recibió no tuvo precio. Como si Saber le hubiera dicho que saltara a un tanque de ácido. No pudo evitar reírse por lo bajo ante la respuesta. Kiritsugu me había hablado de las piscinas, pero también me había dicho lo peligroso que podía ser nadar en el océano. Hizo una pausa y miró de nuevo al océano, luego a sus pies, luego a Saber y al océano. Iri llevaba unas botas blancas hasta la mitad del muslo bastante finas y unas medias debajo. Está bien, lo haré. Pero no me meteré demasiado. ¿Puedes guardar mis cosas?, preguntó, recibiendo un gesto de asentimiento sonriente como respuesta. Sin botas ni calzas, Irisbiel se adentró en el agua, maravillándose de lo fría que estaba. Aún así, siguió adelante y se acercó al agua hasta la rodilla. Disfrutaba de estar de pie en las suaves olas del atardecer, mojando la mano en el agua y bailando suavemente a la luz de la luna. Ya había pasado tanto tiempo. Cuando llegaron, el sol se estaba poniendo. Hasta ahora, este día había sido más de lo que podía haber imaginado. Había tantas experiencias nuevas y con Saber acompañándola, no podía pedir mejor compañía. Bueno, eso no era del todo cierto. Si Kiritsugu y ella pudieran estar con ella también, sería perfecto. Irisbiel la llamó Saber, acaparando su atención. La mujer en cuestión se giró para mirar y luego pareció descaradamente entristecerse. Por supuesto que tú también lo notarías. Solo esperaba tener un poco más de tiempo para explorar contigo antes de que se requirieran nuestros deberes. Miró hacia Saber, cuya atención estaba atraída por el evidente llamado de un sirviente en la distancia. Oh, bueno, deberíamos ver quién está buscando pelea, preguntó Iri, con una sonrisa maliciosa en su rostro. Kiritsugu había estado observando durante algún tiempo. Cuando el conductor que había contratado le informó de la excursión de Iri, se movilizó rápidamente para vigilar. El plan de Kiritsugu era usar a Saber como cebo para el Melloi. Se dirigirían hacia los muelles donde no habría nadie durante la noche, lejos de la ciudad. Entonces Saber haría estallar su ridículamente grande reserva de maná como un desafío. Eso atraería al mago demasiado pomposo.
Luego le informarían de la ubicación de Waver Velvet y dejarían que las fichas de dominó cayeran desde allí. Desafortunadamente, no tenía forma de comunicarse con Iri, ya que el teléfono celular que recientemente le había comprado estaba en el bolsillo de su abrigo. La cosa era voluminosa, pero era una maravilla tecnológica. Incapaces de informar a Iris Biel, volarían por cable. Empacando su francotirador, Calico y contender, Kiritsugu se puso los guantes y se movió para vigilar a Iri en caso de que lo necesitaran. Sin embargo, nadie vino, lo que dejó a Iris Biel y Saber disfrutando. Él los había observado desde una azotea mientras viajaban, saltando de un edificio a otro con la ayuda de algunos atletas para vigilarlos. Iris Biel lo había notado y lo reconoció. La mirada que le dirigió directamente mientras Saber comía lo aseguró. Observó con cariño a los dos unirse e incluso sonrió mientras su esposa disfrutaba del océano, aunque en ese momento tuvo que bajar al suelo y observar desde la distancia. Lo que había sido una misión de vigilancia, se convirtió en una admiración distante. Hasta que una llamarada de maná de los muelles borró la sonrisa de su rostro. Alguien más había tomado exactamente su idea. Buscó su propio teléfono celular en su abrigo, llamó a Mailla y le informó de la situación. Ella llegaría antes que él, lo que era ventajoso para su posición. Podría asegurar el área y verificar los objetivos. Se estaba moviendo antes de que Saber le avisara a Iri, con la intención de ayudar a su esposa en su primera batalla. Era demasiado rápido, demasiado impredecible. Con dos lanzas, Lancer la tenía contra las cuerdas. Ella había salido fuerte, actuando a la ofensiva y poniéndose en guardia. Sin embargo, esa pudo haber sido la elección equivocada, ya que ahora sus ataques eran mucho más coordinados, y ya no tenía miedo de ponerse a una distancia de ataque. Había aprendido su estilo y su arma tan fácilmente. Sus ojos parpadearon entre la corta lanza dorada en su mano derecha y la larga lanza roja en la izquierda. O tal vez él era simplemente así de hábil. ¿Cuál era su noble fantasma? No tuvo mucho más tiempo para pensar. Lancer se puso a su alcance, cambiando las manos que sostenían cada lanza en medio de la carga. Saber levantó su espada para atrapar y enviar la lanza dorada hacia abajo. Había sido balanceada a su costado, un ataque simple. Justo cuando se estaba preparando para pisar el arma y avanzar, Lancer arrojó la lanza roja a su costado y la agarró cerca del extremo romo, con la intención de tomar su cuello con un corte amplio. Su espada se disparó hacia arriba, deteniendo su ataque cerca de la empuñadura de su espada. El golpe fue demasiado débil y fuera de su punto de apoyo, por lo que rebotó. Saber jadeó, la lanza redobló su velocidad a lo largo del suelo mientras intentaba apoderarse de sus tobillos. Saber saltó hacia arriba en una voltereta lateral, aterrizando hábilmente en el suelo y apenas levantando su espada a tiempo para absorber otra lluvia de golpes. Dos golpes, luego un aplastante golpe con la lanza larga. Con una pequeña distancia entre ellos, contuvo el aliento. Ni siquiera había escuchado a Lancer mientras hablaba durante su pausa combativa. Decidiendo en su mente tomar la ofensiva, la espadachina avanzó. Ella usó la lanza roja para dar el primer golpe, dejando su espada vertical a la altura del pecho, saltando hacia adelante y desviando la lanza carmesí hacia abajo mientras atacaba previsiblemente. Con la misma rapidez, la espada volvió a levantarse horizontalmente para atrapar la lanza dorada justo por encima de su hombro. Con un ruido de ligero esfuerzo, avanzó hacia adelante con su espada chispeando a lo largo del borde de su lanza mientras se acercaba a él y vio que sus ojos se agrandaban por la sorpresa, empujó su espada en un golpe destinado a separarle la cabeza del cuello. En una exhibición de puro atletismo, el lancero logró escapar de su ataque y ponerse detrás de ella. Cuando se dio la vuelta para mirarlo de frente, una línea roja apareció en su mejilla. Era rápido, pero también era incapaz de ver el curso de la batalla como ella. Los primeros golpes se intercambiaron hace mucho tiempo, estos fueron probablemente el tercer ataque número 12. Los espíritus heroicos realmente hicieron honor a sus nombres. La batalla fue tan rápida que Kiritsugu se habría perdido el hecho de que se estaba desarrollando una pelea si no hubiera llegado antes de que comenzara. Un escaneo rápido de los muelles con una mira térmica no encontró nada. Parecía que Saber hizo la primera extracción de sangre si el hecho de que Lancer le tocara la mejilla era una indicación.
Iri estaba de pie a una distancia cómoda detrás de Saber, observando con los hombros tensos. Los dos sirvientes chocaron armas, una y otra vez, chispas y el sonido del metal resonando chirriando a través de los muelles. Continuó escaneando el área con el visor térmico, mirando encima de los contenedores marinos, cerca de los bordes de los muelles y en la parte superior de un almacén. Espera un momento, había algo allí. En el visor, una silueta blanca brillante de un hombre. Moviendo la cabeza hacia el visor normal, Kiritsugu soltó un resoplido. Kainet el mello y, justo al descubierto como un tonto. Extendiendo la mano, Kiritsugu activó el micrófono de su auricular. Al noreste de Saber y Lancer, en la parte superior del primer almacén cerca del centro. ¿Es el maestro de Lancer? ¿Tienes ojos?, preguntó Kiritsugu, extendiendo con cuidado el bigote de su rifle y recostándose en el piso de metal de la grúa sobre la que se encontraba actualmente. Después de unos segundos, recibió la respuesta de la familiar y fría voz de Mailla. Negativo, debería moverme para atacar. Mantén la posición, yo me encargaré de él desde aquí, declaró Kiritsugu, concentrándose en su respiración mientras alineaba el rifle en el corazón de su objetivo. Se dio cuenta brevemente de que el choque de armas había cesado, y antes de que pudiera pensar en apretar el gatillo, el maestro de Lancer se movió. No fuera de su vista, pero lo suficiente como para obligar a Kiritsugu a reacomodarse. Al mismo tiempo que su movimiento, una voz resonó por todo el muelle, como si fuera un altavoz. Proyección mágica, sin duda. Una voz demasiado confiada y extremadamente pomposa comenzó. Ya es suficiente hablar, Lancer. Termina esta batalla ahora, libera tu noble fantasma. Afirmó. La silueta levantó un pie para descansar sobre una sección ligeramente elevada del techo del almacén. El disparo fue perfecto, el centro de masa alineado en un ángulo de 45 grados. Disparar ahora perforaría un pulmón y el corazón. Inhalar, exhalar, presionar el gatillo, inhalar, verificar la posición de la mira, exhalar, apretar ligeramente. La bala salió del cañón a casi 1 kilómetro por segundo, tardando solo 1/10 de segundo en viajar desde Kiritsugu hasta el identificado Kainet. Pero cuando la bala debía hacer contacto, algo la interceptó. El sonido de un metal chirriante y el aplastamiento de un cuerpo carnoso sonaron. Ese primer sonido confundió a Kiritsugu. ¿Por qué? Oh. De pie frente a donde Kainet había estado, se alzaba una gran pared de metal. Un pequeño agujero estaba donde había estado su pecho, y se veían salpicaduras de sangre en la superficie exterior de esta repentina pared. Así que así era como tenía la intención de jugar. Algún tipo de construcción autónoma tomó la mayor parte de la energía de la bala y le permitió sobrevivir, apenas. No tenía sentido disparar de nuevo, el impacto por sí solo habría empujado a Kainet del techo y esa pared de metal estaba bloqueando su vista. Sin mencionar que un segundo disparo atraería la atención de los sirvientes. El primero era impredecible y difícil de escuchar en medio de la batalla, pasaría desapercibido. Mailla, el objetivo está herido y huye hacia el norte. Muévete rápido e intenta atacar. Ten cuidado, está protegido por algún tipo de construcción metálica autónoma. Entendido, muévete, respondió ella. Kiritsugu se puso de pie y colocó el rifle en un cabestrillo que llevaba a la espalda. Escalar los tejados de Fuyuki le había enseñado que tener las manos abiertas a veces era más ventajoso que tener un arma desenfundada en todo momento. Así que compró un cabestrillo para su rifle. Sin perder tiempo en ocultarse, Kiritsugu se movió detrás de la grúa antes de echar un vistazo al campo de batalla donde había estado Saber. Lancer y ella parecían estar conversando, con el primero de los dos mirando de un lado a otro entre su objetivo y la ubicación anterior de su maestro. Asintió con la cabeza hacia el rey de los caballeros, luego de repente saltó lejos del campo de batalla. Mailla, sirviente entrante. Dijo Kiritsugu con un poco más de pánico del que pretendía, apagando el micrófono y esperando una respuesta. Enviando maná a través de las runas inscritas en su ropa, Kiritsugu saltó sobre la barandilla de la grúa y aterrizó en el duro pavimento de abajo. En lugar de destrozarle las piernas, la ropa distribuyó el impacto de manera uniforme por todo su cuerpo. Con un ligero refuerzo de sus huesos y músculos, que entrenó con Maeve, el aterrizaje fue casi suave.
Se movió a través de los contenedores marinos de regreso hacia un agujero en la cerca por la que había entrado originalmente. Maestro. O lo habría hecho, de todos modos. La voz provenía de Saber, no había ninguna duda. En respuesta a que lo llamaran por su nombre, sus hombros se levantaron y su cabeza se inclinó como un niño regañado. Atrapado. Hace 3 días, pensó que su cabeza se separaría de su cuello. Sin embargo, ahora, con el tono de su voz, estaba completamente preparado para eso. Afortunadamente, ella no estaba a punto de usar la violencia, ya que simplemente se colocó detrás de él y lo miró fijamente. Saber, ¿estás usando maná de viento concentrado para mantener tu espada oculta? Sin duda por una buena razón. ¿Sería porque la espada revela tu identidad?, dijo el lancero con una sonrisa burlona. Su cuerpo exudaba confianza y la emoción de una buena pelea. Había dejado caer la lanza amarilla más corta y decidió usar la lanza roja ahora desenredada. El aura que producía era siniestra. Saber hizo un ruido, un error de su parte, ya que la sonrisa de Lancer solo se ensanchó. Descubriré lo que sea que estés escondiendo, Saber. Y así, él estaba sobre ella una vez más. Una simple estocada, pero cuando ella desvió la lanza, Invisible Air se dio y reveló la brillante espada similar al sol que había debajo. Sus espadas se bloquearon durante segundos mientras la conmoción recorrió a Saber. Por reflejo, saltó hacia atrás, parpadeando ante su espada que había vuelto a su estado invisible normal. ¿Sus lanzas son capaces de interrumpir el aire invisible?, se preguntó en su mente, con los ojos muy abiertos cuando una estocada casi le arranca el tobillo. Saltó hacia atrás, el humo oscureció la vista hacia adelante. Su mente de repente gritó derecha. Y ella lanzó su cabeza en respuesta. La punta de la lanza carmesí le rozó la oreja izquierda. Izquierda. Sus instintos ardieron y el cuerpo respondió. Los pelos sueltos del lado derecho de su cabeza fueron cortados limpiamente cuando la lanza sedienta de sangre intentó encontrar agarre. Sus golpes eran el doble de rápidos que antes, su técnica más fluida. A pesar de que manejaba 2 lanzas con extrema delicadeza, usar una era obviamente su mejor opción. Un golpe en el brazo, que apenas le dio en el codo. Incapaz de comprender lo que estaba haciendo su cuerpo, bajó el hombro para evitar otro golpe, luego golpeó el suelo para esquivar un ataque cortante que limpió el polvo de escombros de su frente. De pie, su cuerpo gritó que se agachara una vez más, pero su cuerpo ya se estaba moviendo en una dirección, hacia arriba. En lugar de revertir su movimiento, simplemente inclinó su cuerpo hacia atrás formando un giro. La punta de la lanza carmesí podría haberse utilizado para cortar un trozo de su nariz como si fuera fiambre, pero solo logró cortar una porción más larga de su cabello. Esta era la verdadera velocidad de un lancer. El giro hacia atrás le dio tiempo para tomar un respiro, pero nada más. La lanza fue empujada y su espada se movió para defenderse. Un golpe en el pecho, en el brazo, en el muslo, en la cadera. Cada golpe contra su espada liberaba un destello brillante de luz dorada del material debajo de Invisible Air. Intentando obtener la ventaja durante una pausa en sus golpes, Saber clavó su sabatón en el pavimento, arrastrándose hacia adelante y dando un golpe que fue interceptado a mitad de camino por la lanza roja. Incluso con Mana Burst ayudando en el poder detrás de sus golpes, Lancer fue capaz de sacudir sus brazos con sus ataques. El suelo a su alrededor explotó hacia arriba, trozos de pavimento y polvo inactivo en el suelo volaron hasta aproximadamente el nivel de la cabeza por la fuerza antes de que el siguiente golpe parado dispersara los escombros levantados en todas direcciones. El verdadero poder de un Lancer. Lancer sonrió burlonamente y giró la lanza en su mano antes de bajarla al suelo. Ahora sé la longitud de esa espada. No defraudaré a mi maestro. Vamos, Gadearo. Gritó Lancer, la lanza brillando con un tono carmesí repugnante en respuesta a su nombre, mientras sus ataques redoblaban en intensidad. Saber continuó manteniendo la defensiva, tenía que aprender a usar el arma y sus capacidades antes de intentar pasar a la ofensiva. La lanza golpeó a una velocidad imposible. Una estocada, un corte en un golpe inverso con el extremo romo. Todos apuntaban a las articulaciones y los órganos vitales.
Una parada mal calculada envió el arma bordeando su guante, curiosamente sin hacer chispas mientras continuaba inofensivamente hacia su derecha. Saber tuvo suficiente, de repente apretó los dientes y gritó mientras paraba su arma y plantaba un sabatón directamente en el pecho del lancero. Con un crujido, voló hacia atrás varias docenas de pies. Lancer cayó por el suelo unas cuantas veces antes de ponerse de pie y lanzarse hacia adelante como un perro salvaje. Saber levantó su espada y se preparó para golpear el arma contra el suelo. Si continuaba, sería cortado en dos. Pero Lancer giró su cuerpo y plantó sus pies en el pavimento. Saber jadeó y su mente le mostró el escenario entrante. Con los pies abiertos, se detendría en seco y la lanza no alcanzaría su arma por centímetros. Pero él lo sabía, quería que fallara al derribar su arma, la dejaría completamente expuesta. Su lanza se deslizaría más allá de su guardia hacia su pecho antes de que pudiera levantar su espada y cortarla de hombro a hombro. Pero, si daba un paso hacia un lado, podría moverse fuera de su rango de ataque hacia una zona donde él estaría desequilibrado. La punta de la lanza rozaría su hombro y su espada se alojaría en su columna vertebral. Ella cambiaría un golpe de refilón por un golpe decisivo. Decidiendo su camino, Saber sostuvo su espada en alto, dio un paso hacia un lado pero se movió torpemente sobre un trozo de pavimento desprendido. La superficie irregular la hizo desviarse de su camino previsto y la posicionó demasiado cerca para seguir adelante. El golpe de refilón que había planeado recibir, se convertiría en un golpe directo a su pecho. Afortunadamente, ya no sería directamente de frente. Lo que significaba que su coraza desviaría el golpe hacia su hombro, por lo que no sería un golpe decisivo de su parte. Sin embargo, cuando la punta de la lanza alcanzó su armadura, sus ojos se abrieron mientras la sangre brotaba de su pecho. Había pasado directamente y limpiado su espalda. Apretando los dientes a pesar del dolor abrasador, su espada descendió y cortó a Lancer desde su cadera hasta justo debajo de sus costillas. Como no llevaba una armadura adecuada, su carne se abrió como un jamón de Navidad. Ambos gritaron de agonía y ambas armas se alejaron una de la otra. Al caer al suelo, la pareja gruñó de dolor, se desparramó por el pavimento y apretó los músculos mientras intentaban ponerse de pie y seguir luchando. Un golpe bien pensado, Lancer, gruñó Saber, levantándose del frío asfalto con una mano cubierta con un guante. Una recuperación eficaz y un ataque de represalia, respondió Lancer, agarrando su lanza y usándola como llave. No esperaba menos del rey de los caballeros. Saber comenzó a sangrar mientras tosía violentamente. Saber. Se escuchó un grito desde atrás. De repente, una sensación cálida invadió su cuerpo. ¿Estás bien?, preguntó la voz, obligando a Saber a darse cuenta de que, de hecho, estaba perfectamente bien. Tosiendo un globo de moco y sangre de su garganta, Saber agarró su espada con fuerza y se levantó del suelo. Una mano se dirigió inmediatamente a su pecho cuando se puso de pie para confirmar sus sospechas. Su peto estaba ileso, lo que solo podía significar: ahora veo, Lancer, esa lanza, Gaedearg, dispersa maná por su borde. Es correcto, Diarmuid del punto del amor, comentó, todavía tocándose el peto con incredulidad. Dejó que Lancer se pusiera de pie, y logró hacerlo incluso con la herida goteando sangre por sus piernas. Observó cómo su piel se cosía sola. Obviamente, Lancer también tenía un sanador de guardia. Fue sabio de tu parte descubrir su habilidad, incluso después del primer golpe real, concedió Lancer, limpiándose un poco de suciedad de la cara. Excelente intercambio de golpes. Rey de los caballeros, portador de Excalibur, ¿deberíamos proceder?, preguntó Lancer, sonriendo de nuevo antes de convertirse en sorpresa casi tan rápido. Maestro, murmuró, volviéndose hacia atrás para mirar el techo de un almacén. Algo le había pasado a mi maestro, comentó distraídamente, bajando la punta de la lanza para raspar el pavimento. Lancer, ordenó Saber, bajando también su espada. Ve al lado de tu amo, si está en peligro es tu responsabilidad protegerlo. Saber asintió con una mirada severa. El rostro de Lancer se suavizó. Gracias, Saber. Sin embargo, no creas que nuestro duelo ha terminado.
Será un placer terminarlo la próxima vez que nos encontremos, afirmó, dándose la vuelta rápidamente y saltando al techo de un almacén cercano. Yo también lo haré, diarmuido Adwivne. ¿Por qué? ¿Por qué interrumpirías nuestra pelea de una manera tan deshonesta? Preguntó Saber, con la voz y el rostro llenos de furia. Estaba desconcertada. Su amo la había usado para tener la oportunidad de matar a otro amo, el amo de un caballero claramente honesto. Iba en contra de todo lo que ella defendía, su mente se remontó, apenas unas horas atrás, al avión. Desafortunadamente, tú y Kiritsugu tienen diferentes ideales, y si se vieran obligados a estar juntos, nunca lograrían nada. No se lo guardes rencor, su objetivo es lograr su deseo, y esa ha sido la ruta que ha elegido. Eso era lo que Irisbiel había querido decir. Kiritsugu se giró y la mirada fría en sus ojos hizo que todo su cuerpo se enfriara. No se tensó ni pareció asustarse por su ira. Simplemente la miró a los ojos con una mirada muerta antinatural. Hice lo que creí que debía hacer para seguir la ruta más fácil, afirmó, con la mandíbula apretada por la determinación. Saber se quedó boquiabierta, parpadeando mientras su mano inconscientemente se apretaba alrededor de la empuñadura de su espada. No lo entiendo. Kirit, maestro, lo que has hecho es deshonesto. Perturbar una pelea entre dos caballeros es un insulto a mi honor. El acto me hace cuestionar tu rectitud como persona. ¿No tienes sentido de la moralidad? ¿No tienes culpa? ¿Te arrepientes? Te revelé mi vida, esperando que compartiéramos un objetivo similar solo para que me devolvieran toda mi confianza en la cara. Irisbiel ha avalado tu carácter y tu increíble habilidad. No has demostrado nada más que cualidades elegantes con Iria, así que ¿por qué ignoras toda santidad del combate ahora? Sin reglas para la batalla, ¿qué impide que el infierno se convierta en realidad? Saber hizo una pausa, la ira crecía ante el silencio que recibió como respuesta. Respóndeme. No tienes honor. Con una emoción nunca antes vista, el hombre dio un paso adelante, con el rostro lleno de furia. Honor. Honor y caballerosidad. ¿No aprendiste nada en Camelot? La sangre de tu propio hijo manchando tus manos. Después de que Lancelot y los otros caballeros te abandonaron a pesar de que eras el rey perfecto, ¿no entiendes que cada campo de batalla es un infierno con o sin supuestas reglas? La caballerosidad siempre ha sido una mentira. Algo que solo sirvió para inspirar a los jóvenes a luchar en una guerra que creían que sería justa. Él levantó una mano. Por un momento, ella pensó que la golpearía. En cambio, se quitó el guante de una mano y le reveló la piel desnuda que había debajo. Toda mi vida no ha sido más que muerte. He acabado con miles de vidas con mis propias manos, más si incluyes las herramientas que he usado. Desde los campos de batalla hasta las secuelas y los crímenes, he experimentado todas las formas de muerte, comenzó, mirándola con esos penetrantes ojos oscuros. Por la forma en que estaba sucediendo esto, estaba preparada para derribarlo en cualquier momento. Al mismo tiempo, he salvado a 100 veces más personas matando solo a esos pocos. Mis manos pueden estar manchadas, pero están justificadas en sus acciones. Si crees que puede haber honor o gracia en la guerra, entonces sigues siendo una niña ingenua. En mi vida, he experimentado el infierno en la tierra, demasiadas veces. Incluso mis sueños. Hizo una pausa, tal vez recuperando el sentido antes de revelar información sensible. Ella lo dejaría hablar, hasta ahora estaba bastante horrorizada por su arrebato. He visto el final de 2 guerras del Grial. Una de ellas me llevó a la muerte a manos de Kirei Kotomine, el difunto maestro de Assassin. Me aseguré de matarlo antes de que ese final pudiera desarrollarse. Creo que al hacerlo, se ha creado un nuevo final, algo mucho, mucho peor. Amenazó, sus ojos se oscurecieron aún más a medida que los recuerdos de ese ineludible infierno volvían a inundar frente a sus ojos. Miles morirán, tal vez decenas de miles, no lo sé. Ni siquiera sé si es por mis manos o no. Podría ser causado por ti u otro sirviente. Tal vez incluso por el propio Grial, dijo, mirándola acusadoramente. Pero sea lo que sea, el resultado final mata indiscriminadamente cerca del centro de la región sintoísta. Los escombros de los edificios eran evidencia de ello. Hombres, mujeres y niños, todos quemados hasta morir, siguen ardiendo más allá de cuando deberían haber muerto.
Había tanto fuego y estaba maldito. Dejaba con vida a quienes se le pegaban mientras les causaba un dolor intenso. De los cientos de cuerpos que encontré en ese sueño, solo uno, un niño, todavía tenía vida. No sé si funcionaría como un ser humano después de experimentar esa parodia. Hizo una pausa de nuevo, como si estuviera pensando en ello mientras trataba de no pensar en algo así. Si esta guerra puede ser la causa de eso, entonces mi único objetivo es evitar que vuelva a suceder, así como prevenir ese resultado en primer lugar. Hizo una pausa, cerró los ojos con fuerza y apretó los puños. No sé cómo, pero sé que necesitaré tu ayuda para lograr ese objetivo. Si te niegas a ayudarme, entonces puedes acabar con una de nuestras vidas ahora mismo. Saber retrocedió unos pasos, bajó la cabeza y apretó los puños. ¿Cuál es tu deseo?, preguntó en voz baja después de un tiempo. ¿Mi deseo?, preguntó, afirmando la pregunta en su propia mente. Era extraño que algo tan peculiar hubiera sido su única pregunta. Mi deseo es el fin de todos los conflictos, detener la injusticia. En mi camino para lograrlo, limitaré las bajas lo mejor que pueda y solo mataré a quienes se interpongan en mi camino. No hay forma de que pueda dar marcha atrás ahora, ha sido mi objetivo desde entonces. Se puso el guante sobre la mano y, de repente, su cabeza se giró para mirar detrás de Saber. Sirvientes, Irisbiel. Gritó, corriendo junto a Saber como si ni siquiera estuviera allí. La mujer apenas tuvo un momento para pensar, antes de darse cuenta de que había dejado a Irisbiel sola. En un estallido de velocidad, pasó volando junto a Kiritsugu para cumplir con su deber como caballero. Kiritsugu llegó al campo de batalla un poco después que Saber, tratando de no caer en los grandes cortes hechos en el pavimento tanto por la lanza como por la espada. En el cielo, rugiendo de risa como un loco, había un bruto en un carro. Entrecerrando los ojos, Kiritsugu reconoció al conductor del carro como el sirviente de Waver Velvet. El asesino de magos inconscientemente sintió el peso de su contendero dentro de su abrigo. No tenía idea de qué le sucedería a un sirviente alcanzado por las balas Origin y esperaba no tener que averiguarlo nunca. En lugar de quedarse y ser descubierto, decidió escabullirse detrás de un barco de guerra y utilizar su método de operación preferido, el reconocimiento. Saber era mucho más adecuada para un asalto directo de todos modos, y al menos era leal a Iri. Irisbiel se alejó de donde estaba parada, acercándose a la zona devastada por la batalla y encarando el agua. Saber se paró frente a ella y levantó su espada invisible. El carro llegó rápidamente desde el cielo, pero disminuyó la velocidad y se posó cerca del borde del agua. Los relámpagos crepitaban en las ruedas y los toros resoplaban mientras pateaban el pavimento. El hombre de rojo echó la cabeza hacia atrás al mismo tiempo que ambos brazos. Tenía los ojos cerrados, pero al abrirlos estaba confundido. Pensé que había dos sirvientes aquí, comentó, echando hacia atrás un enorme brazo para rascarse la parte superior de la cabeza. Los pensamientos y las realidades suelen ser dos cosas distintas. ¿Quién eres tú y por qué querrías perturbar una batalla de caballeros?, replicó Saber, entrelazando sus brazos con la espada a la altura del pecho. Entonces, ¿fue otra de las clases de caballeros la que luchó contra ti, no? ¿Arquero o lancero?, preguntó el hombre, mirando de repente hacia atrás en el carro. Muchacho, no vas a presentarme. Hizo una pausa, dándose cuenta de la ironía y riendo ruidosamente. Ya me he adelantado a las costumbres. En mi época, era reconocido en todo el imperio, así que mi habilidad para las presentaciones ha disminuido. Hizo una pausa, extendiendo los brazos una vez más, que ya se estaba convirtiendo en un gesto cansador, y agitando su capa. Soy el gran rey de los conquistadores, Iskandar. En esta guerra del Grial, he sido invocado bajo la clase jinete. Debajo de su introducción, se escuchó un largo y cansado gemido desde dentro del carro. Al agacharse, se reveló la fuente del ruido. Un joven pequeño que vestía un traje verde. Parecía estar realmente mareado. Y este es mi maestro, Waver Velvet. Las dos chicas más pequeñas tenían emociones diferentes. Una se reía y trataba de no reírse de lo absurdo de toda la situación, mientras que la otra parecía furiosa.
Como has dado tu nombre, estoy obligada por el honor a ofrecer el mío, incluso si la presentación fue muy deficiente. Con un gesto, la Rey de los Caballeros invirtió su agarre en Excalibur y colocó su punta sobre el pavimento, apoyando una mano sobre el pomo y habló. Soy Arturia Pendragón, verdadero rey de Gran Bretaña, portadora de Calibur y sable de esta guerra del Grial. Afirmó desafiante, frunciendo una ceja cuando el ahora identificado Rider se rió una vez más. ¿Quién habría pensado que el exaltado rey de los caballeros era una niñita? Gritó, deteniéndose de repente cuando el sonido del acero, levantándose del pavimento llegó a sus oídos. Si crees que mi apariencia subestima mi destreza, permíteme darte un ejemplo, o es que tu boca se ha vuelto más grande que tu mente. La pequeña niña proclamada contraatacó, mientras su sabatón crujía al chocar contra el asfalto, preparándose para atacar. Rider se golpeó la frente con la palma de la mano, refunfuñando. Parece que mi actitud nos ha metido en más problemas de los que esperábamos. Volvió a hablar con normalidad. No he venido con intenciones de pelear. De hecho, originalmente tenía la intención de detener la pelea entre los 4 sirvientes. Explicó, sonriendo mientras miraba a Saber. 4 sirvientes. Hasta donde yo sé, esta noche solo han estado 2 aquí, corrigió Saber, confundida mientras Rider miraba hacia atrás. ¿Se había revelado Kiritsugu? ¿O había regresado Lancer? Miró hacia atrás en la dirección en la que Rider miraba y encontró aire quieto. Lancer y ella eran solo 2. Rider los hacía 3, pero ¿por qué se incluiría a sí mismo en ese recuento? Tal vez tengas razón. Solo veo 2 tipos de marcas de batalla en el suelo. Si mis ojos no me fallan, supongo que Lancer hizo su aparición, ¿no? Dedujo Rider, frotándose la barba con cariño. Dime, rey de los caballeros, ¿a dónde se ha ido? Preferiría no hacer esta pregunta 2 veces. Saber frunció el ceño y apretó con fuerza la empuñadura de su espada. No sé a dónde ha ido Lancer, solo que fue para ayudar a su amo. ¿Qué pregunta sería importante tanto para Lancer como para mí? Preguntó ella a cambio, básicamente instándolo a ir al grano. La única pregunta que importa. El motivo de mi visita, dijo Rider como si su mente funcionara como algo de dominio público, era preguntar si deseaba unirse a mis filas y a un cargo distinguido y bien on. No, interrumpió Saber con voz despectiva. No me rebajaré a ser una simple sirvienta, soy el rey de Gran Bretaña. Incluso hacer una pregunta tan absurda es un grave insulto a mi honor como caballero, amenazó, tensando el cuerpo para contener su figura. ¿Qué tenemos aquí? 2 perros callejeros ladrando sobre quien se lleva un hueso. Dijo una voz suave desde el aire. Todo su tono sonaba con una condescendencia burlona que casi mordía los talones con su puro veneno. No dejen que el verdadero rey los interrumpa. Resuelvan su disputa y yo juzgaré si alguno de ustedes es lo suficientemente digno para vivir. Habló de nuevo, pareciendo concentrarse en un lugar. Rider y Saber se giraron para mirar, teniendo que estirarse hacia arriba para ver a un recién llegado realmente impresionante. Vestido de oro desde las orejas hacia abajo, estaba de pie con la rigidez de una varilla de refuerzo y la pomposidad de un niño de 13 años de una familia adinerada. Con ojos rojos llameantes de un color aún más profundo en comparación con los de Irisbiel, y un rostro que derretiría el corazón de cualquier mujer normal, miró a los 2 con un ojo abierto y la nariz torcida. Al ser notado, simplemente sonrió y reveló dientes casi con colmillos. En el fondo de su mente, Saber reconoció a este hombre como uno de los 4 sirvientes que Rider había detectado. ¿Quién dijo que alguno de ustedes podría mirarme de esa manera? Gruñó, y el aire detrás de él de repente se onduló como piedras arrojadas a un lago. Solo estoy trabajando duro en esto. Me tomaré un breve descanso para poder estudiar y concentrarme en las próximas pruebas. Hasta ahora creo que un balancé de escales va en una buena dirección. Saber casi muere ante Lancer gracias a la suerte del rango D. Rider está diciendo algunas cosas extrañas y Golden Boy hace su aparición. Muchos fanfictions lo hacen parecer más agradable de lo que debería ser. O menos pomposo. Voy a tratar de dominar la naturaleza demasiado entusiasta del Rey de Reyes. Hacerlo un personaje que te dé escalofríos solo con verlo como lo hace en el anime.
Es extraño que Kiritsugu no haya revelado sus nuevos skills. No te preocupes, Tokiomi no morirá, todavía, ¿o sí? ¿Cuántos generadores de tensión puedo poner antes de que ya no sea efectivo? De todos modos, espero que lo hayan disfrutado. He recibido una pequeña cantidad de visitas, lo cual es absolutamente asombroso. 502 visitas el día que se publicó el capítulo 2. Me pregunto si romperemos ese récord con este capítulo. Espero que sí. Y justo cuando iba a publicar esto, noté una nueva reseña. Señaló que Kiritsugu no podía usar triple axel sino balón, algo que en realidad no sabía, pero que he leído un poco desde entonces. Lamentablemente, fue un error de mi parte, pero lo hecho está. No lo cambiaré y todos podemos decir que sobrevivió porque fue muy poco tiempo o algo así, jajaja. Escribe reseñas, agrega a favoritos y sigue si te gustó.